Seminario de Derecho Penal les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Populismo Punitivo, una visión desde la literatura, el derecho penal y la criminología. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de esta facultad, al doctor Víctor Garay Garzón, secretario general, así como a todo el personal académico y administrativo por las facilidades otorgadas para hacer posible la realización de este evento. El día de hoy nuestro panel se encuentra conformado por el maestro Fernando Falconi Musquiz, el maestro Fernando Galindo Valdés y como comentarista el maestro Arturo Luis José Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal. Me permitiré leer una breve síntesis del primero de nuestros expositores. El maestro Fernando Falconi Musquiz es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador social en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, docente y abogado litigante independiente. Bienvenido, maestro, adelante, lo escuchamos. ¿Se escucha? Bueno, pues primero, buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta conferencia acerca de un fenómeno que es prioritario estudiar hoy en día, que es la figura del populismo punitivo. Agradezco también a los maestros con quienes comparto la mesa, el maestro Fernando Galindo, con quien me une una amistad de hace años, el maestro Cosío Zazueta, quien fue mi profesor de teoría de la ley penal y del delito en el segundo semestre de la licenciatura, y pues bueno, grandes recuerdos aquí al volver a mi primera alma mater. Y bueno, soy muy agradecido de encontrarme aquí hoy en día y poderles compartir algunas breves reflexiones en torno al objeto de esta conferencia. Bien, en primer lugar, es importante destacar que el populismo punitivo lo podemos definir o circunscribir a la difusión de una narrativa repleta de contenido simbólico, de peligrosidad social de grupos, zonas de riesgo y en definitiva de una construcción mediática de la realidad que permite legitimar y habilitar el endurecimiento de sistemas penales a través de formas identificables de habilitación, de mayor poder punitivo. Pero esta figura es algo que no sucede en el vacío ni por generación espontánea. Es algo que se explica en virtud de las estructuras sociales y a la luz del orden jurídico en que nos inscribimos en contextos particulares. En función de esto, el populismo punitivo es ante todo un fenómeno ideológico, es un aspecto particular de la ideología que entendemos a partir de lo siguiente. Toda intervención del Estado en la vida de los gobernados persigue una finalidad. Debemos recordar que Robert Merton, en su obra Teoría y Estructuras Sociales, nos mostró que existen finalidades declaradas y funciones latentes cuando hablamos de instituciones de control social formal e informal. Ahora bien, la finalidad declarada son aquellos objetivos que dan justificación a la institución que estemos analizando. Las funciones latentes son aquellas que se van concretando con la práctica y puesta en marcha de la institución en estudio. De este modo, haciendo una reconstrucción histórica del control social formal del castigo, podemos encontrar que distintas habilitaciones del poder punitivo han tenido una finalidad declarada que le da justificación, pero por otra parte funciones latentes que se van cumpliendo. También podemos advertir a través de un análisis, y esto particularmente fue puesto de manifiesto con los lamentables hechos del Holocausto,
el advenimiento de los fascismos, de las dictaduras en América Latina, que las ideas de los dominantes no son nunca directamente las ideas de las clases dominantes. Y aquí es donde entra en análisis el camino que sigue el fenómeno del populismo político. En un primer momento existen en la esfera pública algunas preocupaciones e inquietudes populares que son instrumentalizadas por los aparatos del poder para con ello poder construir discursos de justificación de mayor poder punitivo. Este poder punitivo encontrará su límite en los principios del derecho penal, naturalmente. Sin embargo, no siempre el derecho penal ha contenido ciertas formas de poder punitivo, sino que las ha habilitado. Tenemos que mirar la historia. Esto no es nada nuevo. Podemos remontarnos posiblemente a la propia Edad Media, donde para construir su poder verticalizado, la Iglesia Católica se sostuvo en distintos tratados de demonología, particularmente en el martillo de las brujas o Maleus Maleficarum, para justificar la quema, la tortura de brujas, de herejes, y posteriormente surgiría bajo la autoría de un monje jesuita el Cautio Criminalis, que sería la obra que vendría como la criminología crítica de Alessandro Barata a desestructurar el discurso del martillo de las brujas. La finalidad declarada era perseguir la peligrosidad de los herejes. Sin embargo, las funciones latentes que se cumplían eran las de criminalizar a las mujeres pobres y llevarlas a la hoguera. Esto lo puso en evidencia el Cautio Criminalis, y así podemos ir encontrando esta especie de dialéctica en la que un discurso viene a habilitar una forma de poder punitivo y otro viene a desestructurar. ¿De acuerdo? Ahora bien, las visiones desde la literatura, el derecho penal y la criminología. Ante todo, es importante precisar que la expresión derecho penal puede devenir ambigua si no se aclara de qué estamos hablando, porque el derecho penal puede ser la ley penal, puede ser el poder punitivo o puede ser la doctrina. La ley penal es la creación del legislador, donde el legislador en abstracto va a establecer punibilidad acorde a conductas que considera idóneo criminalizar. El poder punitivo es una coerción que puede estar legitimada de forma manifiesta o no por la ley penal. Y la doctrina, que es el lenguaje con el cual se interpreta la ley penal a través de los teóricos del derecho. En ese sentido, la visión que del derecho penal se tenga hacia el populismo punitivo va a depender de la forma en que se conciba al fenómeno, de la forma en que se conciba a las imbricaciones entre la ley penal y el poder punitivo. Esto es así porque hoy en día somos testigos de una expansión de los aparatos penales. Se está perdiendo la naturaleza subsidiaria, constitucional y de última ratio del derecho penal. Ya Pavarini lo había advertido. Frente a la pérdida del estado del bienestar, tenemos que la sensación de inseguridad que ha provocado este fenómeno de la transición económica pretende ser encubierto mediante la ilusión de mayor seguridad a partir de mayor poder punitivo. En ese sentido es que se está perdiendo esa naturaleza. Y ciertos fenómenos sociales que tienen una profundidad estructural que no es estudiada ni atendida, pretenden ser resueltos con los efectos meramente simbólicos de mayores criminalizaciones, de más policías, más penas, en definitiva, mayor habilitación del poder punitivo, y así hemos arribado a fenómenos como la militarización de la seguridad pública. Así hemos llegado a ser testigos de cómo se han subvertido los fines instrumentales y sustantivos del propio derecho penal con figuras como el arraigo, donde se detiene para investigar y no se investiga para detener. En ese sentido, genera especial preocupación porque de este detrimento de la situación del derecho penal depende el respeto de los derechos fundamentales que, ante todo, contienen al poder punitivo para beneficio de todos.
y que ha costado mucho trabajo conseguir su consolidación. Son pequeños arbustos en el inmenso bosque punitivo, de tal manera que, dependiendo entonces de la visión que se tenga de las imbricaciones entre ley penal y poder punitivo, la dimensión que se le da al derecho penal. En ese sentido, quienes consideren que es conveniente o pertinente utilizar el derecho penal para tratar de atender fenómenos de violencia social sin entender su fenomenología, pues bueno, tendrán una visión del derecho penal como un mero habilitador del poder punitivo. Pero, pues bueno, algunos maestros garantistas como Luigi Ferrajol y Eugenio Raúl Zaffaroni tienen la idea de que el derecho penal debe ser un contenedor del poder punitivo, debe contener la violencia, ya sea tanto pública como privada. Recordemos que en la historia del castigo fue necesario ir imponiendo límites formales y materiales al mismo. En la edad de la fe, en la antigüedad, la época de la venganza privada permitió que desaparecieran grupos sociales enteros. Posteriormente fue naciendo la necesidad de poner estos límites formales y materiales a la violencia. La ley del talión es un ejemplo de un límite formal y material. Hoy en día, frente a fenómenos que podemos advertir en la esfera pública de cómo se justifican y legitiman linchamientos donde se considera idóneo o incluso justo que una persona que roba un celular, que desposee a otro de un bien mueble, sea privada de la vida. Pareciera que entonces la ley del talión es mucho más avanzada que ciertas expresiones sociales que vemos hoy en el siglo XXI. Pero no es gratuita esta situación. Hoy en día también el poder mediático ha construido una realidad que ha canalizado mayores sentimientos de venganza y ha generado una visión del derecho penal como un habilitador de poder punitivo y como la necesidad de habilitar cada vez más poder punitivo. Pero hay ciertos fenómenos de violencia social que en su profundidad estructural quedan intactos por el derecho. Aquí viene la dicotomía entre abolicionistas o reduccionistas del derecho penal. El abolicionismo de Luke Hulsmann pretendía desaparecer al aparato penal por completo y que todas aquellas conductas de las cuales se hacía cargo el sistema penal fueran atendidas por otras áreas del derecho, derecho civil, el derecho administrativo, etc. Sin embargo, el propio Barata, aunque él después negó ser un minimalista penal, sostuvieron que era necesario mantener un sistema penal, pero no como un mero habilitador y legitimador de poder punitivo irracionalmente, sino como un contenedor, como un límite al mismo. En ese sentido, vale la pena retomar la analogía de Zaffaroni de que el derecho penal y desde luego también los derechos fundamentales y sus garantías son una especie de diques que contienen aguas turbulentas y en movimiento que son la violencia pública y privada. Si esos diques se debilitan, esas aguas turbulentas se desbordan y sobrevienen las masacres, sobrevienen las dictaduras militares, los golpes de Estado, porque el poder punitivo es irracional, no está limitado por el carácter material y fragmentario del bien jurídico. De tal manera que son las visiones que podrían articularse o construirse desde el derecho penal frente al poder punitivo. Y es importante también considerar que hoy en día existe una pseudocriminología que se encuentra plagada de prejuicios, falsedades e inexactitudes y que pese a ello es la que da sentido al actuar de la mayoría de la comunidad y por ende en ella se terminan montando decisiones políticas que el día de mañana se traducen en leyes penales. Por lo que hace a las visiones que la criminología puede tener del fenómeno del populismo punitivo, es importante destacar que así como en el derecho penal, en la criminología no existen visiones unívocas, porque ni el derecho penal ni la criminología son cuerpos homogéneos, dentro de ellos existen tensiones, discursos discordantes, antagónicos, etc. Ante todo es importante mirar que la enseñanza dominante de la criminología en este país
se ha anclado principalmente en el paradigma positivista o etiológico. Hoy en día seguimos estudiando a Lombroso, a Perry y a Garófalo como la última palabra, y no vemos que después de ello vinieron Robert Merton, Emilio Durkheim, los teóricos del interaccionismo simbólico como Herbert Mead, Blumer, la sociología de la desviación con Howard Becker, la propia crítica criminológica de Alessandro Barata y de Massimo Pavarini, los realismos de Jock Young, Ian Taylor, Walton, etc. Es decir, existe todo un siglo de pensamiento sociológico que desestructuró al saber clínico criminológico. En los años 70, lo que Stanley Cohen en su obra Visiones del Control Social vislumbró como movimiento desestructurador es precisamente la crisis del pensamiento positivista. Todos estos discursos y estas escuelas advirtieron que ante todo la cuestión criminal no se explica desde una reducción de la conducta del individuo a una base meramente químico-biológica, sino que ante todo existe el fenómeno social dando sentido y construyendo socialmente las conductas de los individuos en la esfera pública. Lo que nos lleva nuevamente a la máxima marxiana de que no es la conciencia lo que determina el ser, sino es el ser social lo que determina la conciencia del hombre. Algo dicho puntualmente en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, de la obra de este filósofo, también jurista y economista del siglo XIX. De tal manera que veamos el presente, pero no lo veamos como un puro presente. Las lógicas de la posmodernidad, del fin de la historia, de la muerte de los grandes relatos, nos impiden, o pareciera que nos tienen presos en un inmovilismo realista que nos impide viajar al pasado y entenderlo como el antecedente de un futuro que ante todo es proyección de ese presente y de ese pasado. De suerte tal que podemos hoy tomar algunas figuras de nuestra realidad y pasarlas por el análisis anterior. Fue ciertamente una conquista de la reforma del año 2008 que se pusieran límites formales y materiales al fenómeno de la prisión preventiva. En México, con el sistema tradicional de justicia o inquisitorial o mixto, era la regla la prisión preventiva. Quien haya litigado y estudiado ese sistema no me dejará mentir. No me dejará mentir. Las excepciones a la prisión preventiva eran mínimas y era solamente la posibilidad de el pago de una caución que garantizara la libertad provisional en lo que se desarrollaba el proceso penal, de acuerdo a las reglas de cada estado y de la federación, que fuera delito grave o no grave conforme a las propias normas del código. Fue una conquista en materia de derechos fundamentales los límites que se pusieron. Dejar reservado solamente para ciertos delitos en el artículo 19 constitucional, que en un primer momento fueron solamente el homicidio, el secuestro, la trata de personas, la delincuencia organizada, la violación, los delitos cometidos por medios violentos, armas de fuego y explosivos, los cometidos en contra de la vida y la seguridad de la nación. Por ahí probablemente se me esté escapando alguno más. Posteriormente vendría a ser ampliado el catálogo en una reforma que algunos habrán estudiado y conocido recientemente. Pero esto es una regresión en la materia. ¿Por qué es problemática la prisión preventiva? Porque violenta claramente el principio de la presunción de inocencia. Porque antes de que esté establecida la culpabilidad, la plena responsabilidad penal, después de haberse analizado pruebas que antes fueron medio de prueba y antes fueron dato de prueba, ya estamos anticipando el encierro. Hay informes de distintas organizaciones de la sociedad civil y de la propia Organización de Naciones Unidas que puntualizan claramente que la prisión preventiva ha sido uno de los factores que explican la sobrepoblación y el hacinamiento de las instituciones penitenciarias hoy en día. Y nosotros vamos hacia atrás con la reforma constitucional que acaba de aprobarse. Se amplió el catálogo de delitos. Ante todo, hay que considerar que el llegar a una audiencia inicial que se nos formule imputación por un delito específico, así sea en la esfera pública de los más reprobables, no presupone
nuestra peligrosidad, no presupone en abstracto el riesgo procesal que representamos a los fines del proceso. No presupone que vamos a contribuir a un riesgo para el desarrollo de la investigación, para la protección de víctimas, testigos, la comunidad o el desarrollo del proceso mismo. Y no olvidemos que México ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 9.3 establece claramente que la prisión preventiva debe ser una excepción y no una regla. Hemos construido también una especie de derecho penal del enemigo y podemos pasar por el análisis el fenómeno de la delincuencia organizada y advertiremos que cumple con las características que Jacobs describió en un primer momento. Y recordemos que Jacobs, en los años 80, en una ponencia en Berlín, solamente describió una realidad que él advertía. Él vislumbró que algunos estados, para hacer frente a cierto tipo de criminalidad que atentaba contra sus estructuras constitucionales, se veían en la necesidad de doblar o bajar la guardia en materia de protección a derechos fundamentales y tenían que incurrir en cuando menos 3 presupuestos, que era la anticipación de la criminalización a la puesta en peligro o al daño de un bien jurídicamente tutelado, la reducción en términos de garantías procesales y el establecimiento de punibilidades desproporcionadas. Pues bien, vamos a advertir nuestra legislación secundaria y nuestra Constitución y advertiremos que en distintos puntos de su texto hay excepciones para el tratamiento que debe darse al fenómeno de la delincuencia organizada. Veamos las penas previstas en las normas penales, donde podemos encontrar tipificados los delitos que forman parte del catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de esa propia Ley Federal, para poder hacer un ejercicio filosófico jurídico que nos permite establecer si hay proporcionalidad o no en el establecimiento de esas punibilidades. Y veamos también que ha habido reducción en términos de garantías procesales. La geolocalización en tiempo real sin control judicial solamente reservada para este fenómeno. El arraigo, que en un primer momento fue altamente cuestionable y que aún lo sigue siendo. De tal manera que no es la solución endurecer y expandir el aparato punitivo, porque ante todo el derecho penal está afectado de una selectividad que debe ser corregida, es cierto, y debe ser corregida, pero antes debe devolvérsele al derecho penal ese lugar subsidiario en la Constitución y esa naturaleza de última ratio, porque no fue concebido, y esto ya era visto desde Beccaria y el Tratado de los Delitos y las Penas, que el derecho penal ante todo debía buscar una pena útil y justa. Es a la luz de este pensamiento iluminista o ilustrado que surgen juristas como Carrara, Carmignani, Romagnosi, el propio Beccaria, donde nace figuras como el principio de legalidad y otros más que hoy en día están en peligro de extinción por fenómenos como el populismo punitivo. El populismo punitivo justifica ciertas formas de intervención y frente a un derecho penal que no contenga, sino que habilite, el día de mañana esos diques que contienen estas aguas turbulentas van a vencerse y se va a derramar la violencia por todas partes. Ahora bien, retomando el fenómeno de la delincuencia organizada, es importante tener en consideración que tampoco hemos estado a la altura de observar la cuestión criminal desde otro lugar. Poco se ha advertido que el financiamiento de las estructuras de este carácter o de terrorismo internacional es permitido por las propias reglas del modo de producción capitalista en su fase actual. El poder establecer sistemas financieros es algo que en mayor medida se permite gracias a la desregulación del capital y del trabajo que ha traído consigo el modelo actual o la fase actual por la que atraviesa el modelo capitalista. Sin embargo, se ha reducido el problema a una simple persecución de policías y ladrones, donde desde un maniqueísmo se piensa que Estado bueno contra criminalidad organizada, manos.
y poco se ha reconocido también que las propias estructuras del Estado están infiltradas. Y esto lo veremos con puntualidad cuando nuestro colega, el maestro Fernando Galindo, se ocupe de la visión que tiene la literatura del fenómeno. Ya en algunos trabajos literarios se dejaba manifiesto que los estados estaban intervenidos e infiltrados por formas de criminalidad. Y también es importante retomar que ciertas estructuras de la criminalidad organizada han surgido porque desde sus orígenes cumplían una función muy específica, la de brindar un sucedáneo a la legalidad en estructuras jurídicas y sociales que eran débiles y de este modo ocupaban vacíos de poder. Así, desde el propio Imperio Romano, la venta de seguridad y de justicia por parte de particulares ya era una realidad. Esta situación iría mutando hasta el siglo XIX con los gabelotti, que cobraban impuestos y administraban la tenencia de la tierra. En ese sentido, eran un intermediario entre las clases dominantes y los siervos explotados de la isla. De tal manera que después vendieron servicios de protección a las fincas de cítricos, y así fueron capturando ciertos mercados en virtud de los cambios políticos, económicos, culturales, y así se convirtieron en lo que llegó a ser la Cosa Nostra. Podemos hacer el análisis respecto de otros grupos de la criminalidad organizada internacional. Pero mientras atendamos esa particularidad de los mercados que ocupan, entonces estaremos en condiciones de lograr un combate efectivo, entre otros aspectos. Insisto, es prioritario devolverle al derecho penal esa naturaleza subsidiaria a través de condiciones de existencia concretas. No va a surgir de una mera opción legislativa o de un voluntarismo mágico. Va a surgir de la disponibilidad de estrategias políticas, económicas y sociales que atiendan necesidades de seguridad humana sin recurrir al derecho penal, con lo que le devolveremos esa naturaleza, lo cual no solamente es pertinente o idóneo, sino necesario. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su exposición. Agradecemos la presencia de los maestros, la maestra Lorena Redondo, que nos acompaña esta tarde, y también del maestro Antonio Picato. A continuación escucharemos la exposición del maestro Fernando Galindo. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, diplomado en Lengua y Literatura Lingüística y maestría en Docencia para la Educación Media Superior por la misma universidad. Tiene estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el ITAM. Fue coordinador del programa Fomento al Libro y la Lectura y director del Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón en la Delegación Cuauhtémoc. Sus textos se han publicado en las siguientes antologías: Di algo para romper este silencio, Celebración por Raymond Carver, de Editorial Lectorum, y Púas en el alambre, de Amarillo Editores. Es autor del libro Cuentos Gálicos, publicado por la editorial Tinta Nueva en 2001. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Quisiera agradecer el apoyo invaluable del maestro Cosío para la realización de esta actividad y el impulso generoso de Lorena Redondo, que está sentada entre nosotros, y agradecer también su presencia. Es un gusto regresar a la UNAM. Yo evidentemente no soy de esta facultad, pero le tengo mucho cariño y siempre tuve nexos profundos con ella, como mi relación de amistad ya duradera con el maestro Fernando Falconi, a quien le agradezco enormemente que se haya aventurado a este tema, el cual la se dan cuenta conoce de manera prolija. Yo abordaré el tema del populismo desde la perspectiva de la literatura del siglo XIX
y de también un autor contemporáneo, un italiano que se llama Andrea Camilleri. El maestro Fernando Falconi apuntaba hace unos instantes que había que regresar al pasado, un poco para ir buscando las raíces que nos puedan conectar con la evidencia social de lo que está ocurriendo y de cómo empezó a ocurrir lo que el maestro Falconi ha expuesto con muchísima claridad. El maestro Falconi apuntaba algunas líneas bastante claras en torno al populismo punitivo y mencionaba, entre otras cosas, que en el lenguaje político en realidad el mundo criminal es algo homogéneo, ¿no? Que no hay matices, que el sistema penal es profundamente punitivo y discriminatorio, que ya no hay distinciones entre tipos de delitos y de debido proceso. Pero ¿cuándo empezó a torcerse esta situación? En la exposición anclaba algunos elementos que nos llevaban al siglo XIX. Y entonces, un poco en nuestras pláticas y en la reflexión del propio tema, se me vino a la mente una de las novelas más extraordinarias que nos ha regalado la literatura del siglo XIX mexicano. Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco. El Zarco es una novelita que, bueno, en realidad es una novelota, porque es enorme, es avasalladora. Y en el caso de Ignacio Manuel Altamirano, este escritor que se reúne en la Academia de Letrán con un grupo de intelectuales de la mano de Ignacio Ramírez, el Nigromante, escribe la novela del Zarco basada en gran medida en un caso real vinculado al crimen organizado que estaba sucediendo durante el siglo XIX mexicano. En el siglo XIX había un grupo delictivo que se llamaba Los Plateados. Los Plateados va a ser así como nuestro cártel de Nueva Generación, el cártel, se me fue el nombre, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, o podemos decirle los Caballeros Templarios, o podemos ponerle cualquier otro cártel. ¿Okay? El asunto es que este grupo delictivo que se da en el siglo XIX se da bajo circunstancias específicas. A mediados del siglo XIX tenemos una problemática bastante grave. Primero tenemos una pauperización de la población rural. ¿Okay? El segundo aspecto es, y nada menor, las guerras de intervención extranjera. El tercer aspecto tiene que ver con conflictos internos de la propia sociedad decimonónica, es decir, la guerra de Ayutla, la revolución de Ayutla y la guerra de Reforma. Bueno, con esos frentes abiertos, desde luego, hay una ausencia de Estado y el crimen organizado puede ir ocupando gradualmente esos espacios que se han quedado vacíos, principalmente en la zona de Morelos, donde ocurre esta novela. Durante la mayor parte del siglo XIX vamos a ver que la sociedad va a experimentar una politización precoz y una agresividad feroz. ¿Por qué? Porque van a querer, el Estado va a querer gente para que se incorpore a los grupos que pueden ayudar para hacer frente a las guerras y a las batallas abiertas que se tienen. Entonces se van conformando ciertos ejércitos y se va a conformar lo que va a ser, pues, los esbozos de la Primera Guardia Nacional en 1847. Más adelante, historiadores como Miguel Salinas nos van a decir que justamente estos fenómenos en los cuales hay tantos frentes abiertos y hay una inercia bélica va a dar motivo para que un grupo de guerreros, de soldados que no encuentran incentivos futuros ya acabadas las guerras para poder incorporarse a una vida productiva. En realidad lo que conocen ellos, según el historiador Miguel Salinas, es la violencia, el ejercicio de la violencia a través de las armas, la organización y los cauces que van a tratar de encontrar para, pues, obtener algún tipo de beneficio es invasión de la propiedad privada, secuestros, robo, extorsión, etc. Esto va a ocurrir por ahí de mediados del siglo XIX, en dos casos específicos, la masacre en la hacienda de Chiconcuac y San Vicente, en donde vamos a ver cómo este grupo, que todavía no tiene la raigambre que va a tener en los años venideros, ejerce de manera impune
arbitraria, cruenta, un asesinato a sangre fría de un grupo de hacendados españoles y el equipo de los Plateados sale impune, ¿okay? Entonces, ahí vamos viendo algunos esbozos, es decir, este fenómeno delictivo no es nuevo. Cuando termina la Revolución de Ayutla, cuando termina la Guerra de Reforma, se va a dar el caso, por ejemplo, de un general que se llama Juan Álvarez, que después va a ser gobernador interino de Guerrero y después va a ser presidente interino de México en un periodo muy corto de octubre a diciembre del 55. Bueno, este personaje que a las luces y a la distancia puede parecer un prócer, está vinculado, según testimonios de la época, en robo y secuestro, ¿okay? Tiene un complejo plan de exterminio basado sobre todo en una guerra de castas similar a la de Yucatán, pero para hacerse de propiedades de hacendados españoles. Tiene la intención de apropiarse de ciertos distritos ricos y utiliza el esquema de la revolución como una forma de amenaza para constituir sus fines. ¿Qué fines? Bueno, además del enriquecimiento, una proyección política. ¿Cuál es el brazo armado de este personaje? Los Plateados. O sea, el órgano ejecutor de estos intereses personalísimos de Juan Álvarez es Los Plateados. Y no solo eso, hay otro personaje más que es un fiel seguidor de Álvarez, que se llama Francisco Leiva, que va a ser el primer gobernador de Morelos, que literal, según los testimonios de la época, está vinculado en actos de bandolerismo, es un fiel seguidor de Álvarez y es amigo personal del líder de Los Plateados, que es Salomé Plasencia. Los Plateados tienen muchos liderazgos, como los cárteles, tienen muchos liderazgos. Uno de los liderazgos más visibles es Salomé Plasencia. De hecho, a este grupo delictivo le llamaban la gavilla de los latrojuaristas, porque eran una especie de grupo delictivo encubierto que protegía a Juan Álvarez y lo utilizaba para movilizar. ¿Qué movilizaba? Capital político, es decir, si había que ir a una zona, entonces esa zona se tenía que atacar, se atacaba para un fin político, pero a la vez les permitía, ¿no?, robar, secuestrar y demás, y no pasaba absolutamente nada. Francisco Leiva hacía exactamente lo mismo. O sea, los dos funcionaban como una especie de dupla y utilizaban a los Plateados para eso. Entonces, el cuestionamiento aquí es, ¿qué son los Plateados? Pues en realidad los Plateados sería como una especie de cártel delictivo del siglo XIX y en realidad esta presencia de este grupo, ¿no?, de este cártel, vaya, que Altamirano dibuja de manera extraordinaria en este libro, nos va dando cuenta de cómo estos soldados, que son guerreros, son soldados, estuvieron participando activamente en la construcción de instituciones, pero también en la construcción de ejércitos, es decir, participaron activamente en la revolución de Ayutla, participaron activamente en las guerras de reforma, pero después, cuando ya no había dinero con el cual pagarles, pues tienes que darles algo a cambio, y en este caso les dieron protección y les dieron como una especie de patente de corso para poder extorsionar y robar y salir ilesos de pues esas tropelías. Y otro elemento también que según algunos historiadores plantean es que no tienen incentivos para dejar las armas. O sea, ¿cuál es el incentivo que tiene este grupo? No hay, porque es mayor la fuerza de la costumbre que pues la desvinculación positiva para que dejen de pronto las armas, ¿okay? Otro elemento es que cuando llegaban a acuerdos con los políticos rompían los acuerdos, es decir, se comprometían a algo y a la mera hora de la situación, cuando ya estaba el acuerdo pactado, o sea, no es que lo firmaran, ¿verdad?, era un acuerdo de palabra, cuando ese acuerdo se rompía, lo que ocurría era que este grupo actuaba. Entonces, si no cumpliste el acuerdo, entonces pues me tienes que pagar con algo, y ese algo es pues todo lo que ya hemos comentado con anterioridad. ¿Dónde se escondían? Se escondían en una hacienda que se llama Xochimancas, que también Altamirano describe bastante bien. Era su lugar de operaciones, es como el típico lugar.
donde sabes que está el crimen, pero te volteas porque no quieres tener problemas con ese grupo delictivo. Y eso es muy grave. Este grupo llegó a aglutinar alrededor de 500 personas, ¿no? O sea, un grupo de 500 personas distribuidos a lo largo de Morelos para poder operar, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. De hecho, según testimonios de la época, se hacían acompañadas hasta de una charanga, ¿no? Iba con una banda de guerra ahí al lado, para amenizar el hurto. Lo que nos revela es que hay colusión política, hay una colusión política tremenda. El jefe, por ejemplo, el jefe político de Jonacatepec va a las fiestas de ellos. O sea, estamos hablando del siglo XIX, no estoy hablando de México, siglo XXI, no, estamos hablando del siglo XIX. Los plateados, bueno, Salomé Plasencia iba de la mano, casi de la mano, porque hay una escena similar pero con Camilleri, iban de la mano, casi como poema de Benedetti, codo a codo, mucho más que dos, y actuaban de manera impune frente a todos los del pueblo que sabían que eran ellos. Había extorsión, es decir, los comerciantes de Jonacatepec se quejaban de manera reiterada de que les cobraban derecho de piso. Y entonces iban con la autoridad y la autoridad les decía, sí, lo voy a solucionar. No lo solucionaban. La forma de solucionarlo era matar a las personas que habían delatado esa forma de extorsión. Eso lo hacían bajo la anuencia del jefe, digamos que el presidente municipal de la zona. Eran comunes los saqueos, eran comunes las extorsiones, eran comunes los secuestros, eran comunes las violaciones. Era una situación verdaderamente terrible porque la autoridad se justificaba diciendo, es que no puedo llamar al ejército porque pues, no hay carretera. Bueno, pero aquí tienes un microejército, pues no puedo. Tengo que casi enviar un oficio a la capital, ¿no? Hay un problema muy grave y creo que eso es algo que también nuestro Falcone ha mencionado. Otro asunto es que estos pactos, porque también es algo que creo que tiene que ver con el síntoma, o sea, dentro de nuestro frágil sistema democrático había dos opciones en un principio, ¿no? El pacto con el crimen organizado y el otro asunto era que después, ese pacto criminal, o sea, ese pacto entre el poder político y el poder criminal fue un pacto que estuvo presente durante gran parte de la hegemonía priista. Ese pacto después se resquebraja con el modelo de alternancia y digamos que el control político se empieza a fragmentar y es rotatorio, entonces ya no son los mismos, tienen que cambiar, entonces cambia el sistema, es decir, cambia el sistema de fondo, digamos la rotación de quienes están al frente de. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se fragmenta, o sea, ya no hay un control hegemónico, ¿okay? Eso es lo que pasa. En el siglo XIX también hay pactos. El asunto es que esos pactos o bien les permiten actuar o bien les dicen no puedes actuar. Pero bueno, sería lo primero, ¿no? Te permito actuar y entonces cuando necesito de ti, entonces te unes al grupo guerrillero que va a tener para enfrentar a los liberales o a los conservadores. Esto no distinguía posición política, no era un asunto ideológico, era un asunto casi de mercenarios, ¿no? Que se contrataban con liberales, con conservadores, con el imperio de Habsburgo, con quien se les diera su regalada gana. O sea, no había una preferencia ideológica en ese sentido. El crimen organizado no tiene una preferencia ideológica, tiene un interés monetario. Esa es la realidad. Y pues ese actuar es un actuar que sobrepasa cualquier etiqueta ideológica. La pregunta es, ¿cómo terminan los plateados? ¿Cómo es que los plateados, este grupo delictivo, se rompen? Se va a romper con una respuesta que parece muy obvia, pero que pues, no lo es de todo. Con la muerte de Juan Álvarez. Se muere Juan Álvarez, ¿okay? Y los plateados empiezan a desaparecer gradualmente del perfil delictivo del siglo XIX. Es decir, eso refuerza la idea de que sí había una protección política desde el Estado como tal. O bien
Muchos de los plateados se fueron integrando a lo que van a ser después las policías rurales del Porfiriato, o bien se fueron diluyendo con el paso del tiempo. También hay una consecuencia clara del ascenso del Porfiriato. O sea, el Porfiriato fue feroz en el sentido de la persecución, y si lo vinculamos con el asunto mencionado del populismo punitivo, pues ahí no había proceso, ahí te agarraban y listo. Ahora, te agarraban, pero, o sea, probablemente ni siquiera tenías ver en el entierro, y de todas maneras, pues te colgaban, te desaparecían, en fin, lo que el sistema considerara pertinente en ese sentido. También el propio sistema político del siglo XIX permitió la construcción de ejércitos particulares que perseguían de manera franca a los criminales, ¿no? Es decir, se hicieron grupos de ejércitos privados que trataban de contener el avance de la violencia y iban asesinando a estos zampones. Ahora, esto que mencionaba también se puede vincular al asunto de los linchamientos, pero aquí son ejércitos privados que el Estado sabe que están operando y los deja operar. En algunos casos hasta les da armas para que actúen en consecuencia, porque no se daba, hay un vacío muy grande en ese sentido. En otros casos, la propia población harta, desesperada por la cuestión de la violencia y la extorsión, decide tomar la justicia por su propia mano y establecer una serie de linchamientos sociales, sobre todo en las comunidades indígenas. Los indígenas fueron muy duros en ese sentido y utilizaron redes sociales al interior para protegerse de estos criminales. De hecho, más adelante va a haber una ley que se va a llamar la ley de saltadores y plagiarios, que pues en realidad es un permiso que les da el Estado para perseguir bandidos, pues, de forma irregular, o sea, no bajo la anuencia. Digamos que es como esos pactos que dicen, bueno, a ver, te doy permiso, pero yo, o sea, si esto revienta, yo no fui, ¿okay? Yo me voy a un lado, pero tenías mi permiso, pero yo no te firmo nada, ¿okay? O sea, ahí está el asunto. Con solo dar aviso a las autoridades podrías hacerlo, ¿no? Puedes hacer este tipo de persecuciones, y evidentemente esto produce una serie de movimientos sociales que se van a conocer como los justicieros. Los justicieros, algunos los van a ubicar como los bandoleros. Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más emblemáticos de la modernidad, señala que pues él hace una tipología del bandido a partir de una serie de libros que va a publicar, Rebeldes Primitivos, etc., y ahí va a hacer una tipología de los bandoleros, ¿no? Y a ellos, Hobsbawm lo que hace es decir, bueno, a ver, los bandoleros, pues creo que los están metiendo a todos en el mismo costal, no son criminales, ¿no? Otros historiadores como Alan Knight, un historiador de la vida histórica de México, dice, no, a ver, hay que entender que el concepto de bandolerismo es muy flexible y se tiene que establecer en función del contexto y de lo que está ocurriendo en el entorno social. O sea, tampoco podemos romantizar el concepto de bandolerismo, ¿okay? Eso nos dicen, ¿no? O sea, es decir, cuando se es bandolero y cuando no se es bandolero, pues en realidad no puedes hacer una clasificación romántica de ese concepto según Knight, ¿no? Hobsbawm quizá idealiza un poco el asunto, pero a lo largo de la historia pues ahí se van dando ciertos matices que nos permiten tener mayor claridad sobre el concepto. Pero en este caso lo que va a ocurrir es la aparición de lo que yo les comentaba, de estos grupos de justicieros. En la novela El Zarco, que es extraordinaria, tiene un personaje que se llama Martínez Sánchez Chagoyán, y Martínez Sánchez Chagoyán es un justiciero que llega a la población de Yautepec a ejercer la violencia, ¿no? Establecer las sanciones y las penas para acabar con este grupo de los plateados. Y entonces empieza una persecución sistemática por distintos lugares donde tiene informes de que ahí están actuando este grupo delictivo, y tiene también razones o motivaciones personales. Los plateados asesinaron a su familia y entonces obviamente busca justicia. En la novela va y busca al presidente Juárez, el presidente Juárez le dice, pues te doy armas y voy a resolver el asunto. Al final Chagoyán resuelve el asunto asesinando al líder del movimiento
del grupo delictivo Los Plateados. Pero en realidad la novela del Zarco se vale de la figura de este justiciero que existió, pero no fue el único, había varios justicieros que salieron a defenderse de estos grupos criminales. Lo que va a ocurrir es que cuando muere Juan Álvarez, este grupo delictivo se empieza a desaparecer del mapa y gradualmente, conforme se van muriendo los demás integrantes políticos que le dieron la anuencia a este grupo, Los Plateados, de operar ilícitamente, pues poco a poco el grupo se va desapareciendo, porque al no existir una protección política, entonces su red se empieza a resquebrajar. ¿Okay? Esto es en cuanto a Ignacio Manuel Altamirano. De hecho, el original, este libro, la novela, ¿no?, se publicó en España, no se publicó en México. Ya después llegó a México. Y la verdad es que vale mucho la pena, porque Altamirano, digamos, juega mucho con los personajes y con algunas obsesiones que le apasionan, su carácter militar, su carácter jurídico, como el jurista que fue en su momento, esta dicotomía entre los buenos y los malos. Pero más allá de esta dicotomía entre los buenos y los malos, me parece que el contexto es extraordinario para entender un poco el fenómeno de la violencia en México en el siglo XIX. De ahí brincamos a un lugar extraordinario como es Italia, en la zona de Sicilia, y vamos a encontrar una novela de Andrea Camilleri que se llama La banda de los Sacco. Andrea Camilleri es un escritor de novelas policíacas. Es un escritor, pues, ya tiene como 90 y tantos años, pero es súper inquieto y muy lúcido en las entrevistas que le han venido realizando. Y entonces, Andrea Camilleri lo que recibe es un testimonio de uno de los sobrevivientes del conflicto de la familia Sacco con la mafia siciliana a finales del siglo XIX. Entonces, digamos que recibe el informe jurídico y digamos la memoria familiar de la familia Sacco, que ahora les cuento en qué consiste ese informe, y lo hace novela. O sea, esto digamos son documentos jurídicos, testimonios de la cárcel y los propios testimonios de los sobrevivientes de la extorsión y el crimen que cometió la mafia siciliana con la familia Sacco. La familia Sacco consistía en un grupo de hermanos que son Vincenzo, Salvatore, Giovanni, Girolamo, Filomena y Alfonso. En realidad son hombres libres, trabajan en el campo, son vitivinicultores, tienen ganados, digamos que van ensanchando sus beneficios, sus ganancias, y van haciendo prosperar la zona de Sicilia. Y desde pequeños a los Sacco les inculcaron el trabajo, y en esa construcción de un patrimonio, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la vida cambia de repente porque empiezan a recibir cartas. Reciben una carta en donde dicen que tienen que, ahora sí que, sujetar a un cobro, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a cobrarles, y si no cobran, pues los vamos a matar, ¿no? O les vamos a quemar algo, en fin, o sea, gradualmente así funciona el crimen. No hace caso, vuelve otra carta de extorsión, y esto va creciendo hasta que finalmente pues queman parte de sus propiedades, y hasta que luego empiezan a extorsionarlos, pero ya no de manera con cartitas, sino ya matan a uno de los integrantes, les hacen una emboscada. Entonces ellos tienen que protegerse, y la forma que encuentran en un principio, antes de que fuera una autoprotección, es ir ¿a dónde? Con los carabineros. Bueno, yo voy a acusarlos. El asunto es que en el sistema político de Italia a finales del siglo XIX tiene los mismos parecidos con el sistema político de México en el siglo XIX. Es decir, la autoridad está coludida con el crimen organizado, y aquí la mafia está operando en relación también con los carabinieri. Van y dicen, no me digas, señor, sí, nosotros tomamos su nota. Ajá, van, Ortea, van con la familia, la mafia, porque hay familias, así como como Maquiavelo lo describe con las familias, con las dinastías, que son grupos, les llama familias, pero Maquiavelo también les pone grupos criminales. En realidad, las familias es un eufemismo. Estos grupos lo que van a hacer es tener este informe y van a actuar en consecuencia, ejerciendo su autoridad a través de la fuerza, es decir, matar.
matar porque tienen el permiso de carabinero. O sea, no hay más en ese sentido. Los denuncia, pero se dan cuenta que la propia autoridad está coludida, no se dan cuenta de manera inmediata, se dan cuenta también de pronto, de manera gradual. Ellos confían en el sistema jurídico y al final lo que ocurre es que los carabineros se sorprenden porque dicen: a ver, ¿vienes a denunciar a la mafia? Sí. Nadie se había atrevido a denunciar a la mafia. Bueno, ahora ya lo denunciaron. Bueno, los carabineros delatan y ahí es donde empieza el asunto del conflicto. Lo que va a ocurrir es que los sacos, al verse desprotegidos, se van a armar, se van a defender a sí mismos y van a pasar de ser las personas víctimas a volverse la banda de los sacos. ¿Okay? Es decir, se van a intercambiar los papeles, pero esto no es casualidad, y se van a dar en gran medida por un factor. El factor es la llegada del fascismo a Italia, el ascenso de Mussolini y la llegada de Mussolini a Sicilia con la ofensa que le hacen a Mussolini, la mafia siciliana ahí cuando lo reciben, y Mussolini se indigna un poco porque no le permiten tener a su jefe de seguridad, porque el líder de ahí de la mafia le dice: no se preocupe, viene con nosotros, pero él quería tener a su jefe de seguridad, y al final Mussolini se enoja y cuando va a hacer el meeting lo dejan solo, no hay nadie, llegan unas cuantas personas y Mussolini está tan enojado que al final decide tomar la bandera de la causa del combate frontal contra la mafia. En realidad es una motivación personal y en realidad también lo que le interesa es, entre otras cosas, legitimar su gobierno. Llega Mussolini al poder y va a enviar a un personaje que se llama Cesare Primo Mori, que va a ser el prefecto de Palermo. Lo van a enviar con poderes especiales, pues, de autoridad, o sea, digamos, arriba de la autoridad del pueblo de Sicilia, pues no había nadie más que Cesare Primo Mori. Él estaba decidido en acabar con la mafia. Empieza una persecución del 25 al 31 y empieza una serie de detenciones arbitrarias sin ningún tipo de proceso, es decir, no hay debido proceso, no hay juicios, sino simple y sencillamente: a ver, tú, y obviamente quienes están en la lista, porque la lista la ponen los carabineros, es la banda de los sacos. Los que se protegieron en un principio porque estaban siendo extorsionados terminan siendo los perseguidos de la política criminal del gobierno de Mussolini. ¿Hubo juicio? No. ¿Hubo un proceso? No. Lo que hubo fue una cacería que terminó con la masacre de buena parte de la familia de los Sacco y de algunos de los sobrevivientes que después, años posteriores, estuvieron en la cárcel muchos años, empezaron a dar su testimonio. Capturaron a gente inocente, y creo que ahí es donde se enlaza este asunto, ¿no? Que puede engancharse con el populismo punitivo. O sea, de nada sirve incrementar penas, de nada sirve establecer una política criminal y de persecución si al final los procesos se van violentando en la construcción de la evidencia, ¿no? Y eso me parece muy grave, y las dos novelas reflejan pues, gran parte de esa deficiencia que vamos teniendo. Quienes han visto la violencia organizada desde una perspectiva criminológica, como los expertos, también saben muy bien que la información es vital, ¿no? La información, la construcción de la información es la clave para la resolución de ciertos crímenes. Las policías dependen muchas veces de la información que les van dando. ¿Quién les da esa información? En gran medida también se las da la población civil, que puede identificar a los transgresores. Y algo que se nos olvida es que el crimen organizado no es un mundo aparte, ¿eh? O sea, el crimen organizado no está separado de la sociedad, está enquistado en la sociedad, porque muchas veces esta colusión sociedad-crimen organizado va de la mano. Las organizaciones criminales funcionan como redes sociales, en realidad, como nodos que se van entrelazando con las esferas, con las élites, pero también que operan a un nivel menor, ¿no? que operan de manera cotidiana. Y a veces esa es la información que es vital, es necesaria. Y creo que ahí se pierde mucho también, porque pues, como se violentan los procesos, lo que ocurre es que se hace una cacería de brusas y se pone a todos bajo el mismo costal, y eso me parece muy, muy grave. Y ya por último, para cerrar esta intervención,
quisiera mencionar lo siguiente. Sí, se construyó un relato de la violencia en México y también se ha ido construyendo un relato de la violencia, creo que a nivel global. Me preocupa mucho el nivel o el sentimiento feroz de punitividad de la sociedad. Como decía el maestro Falconi, para delitos menores como, no sé, venta de marihuana, la gente está pidiendo penas de 30 años. Es terrible. O sea, estamos poniéndolo al mismo nivel de un genocida. Y eso me parece algo que tenemos que revisar. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Fernando Galindo por sus aportaciones. También agradecemos que nos acompañe esta tarde la maestra Marta Malanche. Y a continuación escucharemos los comentarios del maestro Arturo Luis José Zazueta. Antes que nada quiero agradecer a todos su presencia y muy especialmente a los maestros Fernando Falconi y al maestro Fernando Galindo. Bienvenidos a este, quiero que la vean como su casa. Egresado de aquí, su primera alma mater, como lo dijo el maestro Falconi, el maestro Galindo, bueno, sí, bienvenido, vecino de la Facultad de Filosofía, pero bueno, esta también es su casa. Para mí es un gusto estar en esta plática porque el tema del populismo punitivo es algo que nos debe de preocupar a todos. No es algo nuevo, ya lo decía el maestro Falconi, nos lo vinculaba hasta con el tema de la Edad Media y el martillo de las brujas. Esta idea de, a través de cierto tipo de ideología y de discursos, estar combatiendo al enemigo con una forma en la que vamos a hacer cuestiones realmente atroces, quema de brujas, cacerías, etcétera, que de alguna manera era la respuesta ante un mensaje que se vendía. Ahorita está muy en boga el populismo punitivo en nuestro país, y yo diría en el mundo, pero en nuestro país es lo que nos debe de interesar más. Y lo que hemos visto es que no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno muy actual. El maestro Falconi nos habló de una serie de cuestiones, la verdad es que fue abrumadora la cantidad de información que nos dio, y yo le agradezco su generosidad en ese sentido, porque nos habló de criminología, nos habló de una crítica a la criminología clínica positivista, nos habló de un desperdicio, vamos a decir de alguna manera, de corrientes sociológicas, y hasta llegar a una criminología crítica, diciendo, bueno, hemos enfocado todo de una manera muy cerrada, y pues muy probablemente así sea. El punto es que no se han enfrentado las cosas de la manera integral desde mi punto de vista. Es decir, los criminólogos a veces lo ven de una forma, el penalista a veces siente como que el criminólogo lo quiere eliminar, sobre todo pensando en los criminólogos críticos, y esta idea de una desaparición del derecho penal, en lugar de estar trabajando todos en el mismo camino. No se trata de buscar cuál auxilia a quién, yo creo que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, y creo que el maestro Falconi nos ha puesto el dedo en la llaga al señalar la importancia que tiene el derecho penal en esta triple vertiente de poder punitivo, ley penal y doctrina, por ejemplo, en el que dice, bueno, la ley penal y el poder punitivo se van a vincular, pero de alguna manera la doctrina va a poder manejar un discurso tendencioso, vamos a decir. Y cuando nosotros hablamos de populismo punitivo, no podemos desvincularlo de lo que es la manipulación de lo que es el derecho penal para fines políticos, vamos a decir electorales quizá, para fines sociales. Estamos hablando de que queremos obtener ciertos resultados o queremos obtener ciertos medios para, según nosotros, buscar ciertos resultados, y entonces vamos a dirigir todo el discurso para convencer de la necesidad de un endurecimiento, porque finalmente el populismo punitivo tenemos que verlo de esa manera, un endurecimiento de las sanciones penales y de ese mayor poder punitivo del que hablaba el maestro Falconi, y que se traduce en una reducción de las libertades de los gobernados. Ese es el punto, con un expansionismo penal y con un endurecimiento penal. Hablaba el maestro Galindo, con eso cerraba, una conducta que tiene 30 años de prisión y no es tan grave como otras que tienen la misma sanción, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque nos han manejado que es el enemigo. Y el maestro Falconi nos hablaba de toda esta tendencia a reconocimiento de una legitimidad en un derecho penal del enemigo. Un derecho penal del enemigo que hay que decirlo, no es el discurso más aceptado en la doctrina penal.
pero tiene defensores muy serios, empezando por Gunther Jacobs, que sí hace este discurso y dice, bueno, si le están declarando la guerra al Estado hay que responderle de esa manera. Y entonces legitimar la diferencia de un derecho penal del ciudadano frente al derecho penal del enemigo, con estos rasgos que nos manejaba el maestro Falconi de un endurecimiento de las penas o penas desproporcionadas. Podríamos hablar de la supresión de derechos procesales, podríamos hablar de adelantamientos de pena, de supresión del estatus de ciudadano y de todo este discurso que se llega a manejar para el derecho penal del enemigo. Tendríamos que decir, bueno, ¿quién podría pensar que esto es racional? Pues podemos pensar si nos venden un discurso en el sentido de que nos justifican que por la magnitud del ataque de ese enemigo es necesario tomar esas medidas excepcionales. Yo agradezco, Fernando, esa generosidad, porque en realidad fue muy amplio todo lo que nos dio en ese sentido de la criminología y el derecho penal, porque abarcó en un ratito siglos. Y la verdad es que a mí me apabulló la idea de comentarlo, pero bueno, ha sido muy interesante. ¿Y qué decir de Fernando Galindo? Nos habla de una cuestión que no sé si nos deprime o nos debe preocupar o qué hacer, con literatura del siglo XIX o de casos relacionados con el siglo XIX que parece que son costumbristas el día de hoy. El Zarco y la banda de los Sacos, México, Italia, más o menos siglo XIX los dos, entiendo uno postrimerías del siglo XIX, el otro mediados, vamos a entenderlo, del siglo XIX, en el que nos habla del fenómeno del bandolerismo, de los grupos organizados y cómo lo retrata la literatura. La literatura en este caso nos da una especie de retrato. Todo lo que nos platicaba de Ignacio Manuel Altamirano en el sentido de la manera en que registra la actividad de los plateados, y luego nos explica bueno, su relación con Juan Álvarez, por qué no decirlo de Leiva, Guillermo Morelos, que también nos lo platicó, y que sería aterrador, pero bueno, hoy en día ya no nos sorprende nada. Un discurso en el que hay que mandar a alguien con facultades plenipotenciarias. Y yo no podía dejar de pensar en Michoacán en el sexenio pasado, con esta figura del comisionado que se envió y que se le hiciera como una especie de virrey, porque llegaba con todos los poderes para atacar. Y cuando nos hablaba Fernando Galindo de esta idea, por ejemplo, de ejércitos privados para combatir a las organizaciones delictivas ante la inactividad del gobierno, no podía dejar de pensar en las autodefensas y cómo surgieron. Y finalmente lo que hizo el gobierno del sexenio pasado en la República, de permitir que se registraran y de que actuaran de alguna manera y permitirles el uso de armas, no puede uno dejar de pensar en estas cuestiones. Y estamos hablando del siglo XXI frente a un fenómeno retratado del México del siglo XIX. En verdad ha sido muy interesante. Hablar de la banda de los Sacco, de la mafia siciliana y su relación con los hermanos y después la transformación en la banda de los Sacco, pues es el cobro de piso. O sea, estamos viendo cuestiones que son de hoy en día la realidad que estamos viendo tristemente. Quiere decir que la sociedad o no evoluciona o los fenómenos delictivos pues de alguna manera van funcionando y se van arraigando, pero tenemos que pensar en hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Eso es una realidad lo que estamos viviendo. Ahora, el problema es cómo lo enfrentamos. Y yo creo que aquí viene con el tema del populismo punitivo. Sí, un uso del derecho penal y del sistema penal para fines que tendrían que ser electorales, político-electorales, demagógicos, habría que decir. Y yo lo vinculo con el tema de la posverdad. Porque en este momento en el que estamos viviendo una sociedad en el que la posverdad se utiliza como una manera de manipulación social para pretender convencer en cuanto a tomar ciertas medidas, podemos encontrar desde un discurso criminalizador de la sociedad, como encontramos con Donald Trump en los Estados Unidos, cuando viene incluso esta caravana migrante y está amenazando con cerrar la frontera sur porque México no detiene a esta ola de migrantes en las que según él viene gran cantidad de delincuentes, y que bueno, ya nuestras autoridades han dicho que se han querido infiltrar personas con conductas antisociales o con perfiles antisociales y también quieren controlarlo. Bueno, es meter el miedo para generar un apoyo a un proyecto. Bueno, eso es populismo. Y si lo vamos a llevar al ámbito del derecho penal, será populismo punitivo. ¿Qué decir en nuestro país? Si nosotros vemos las campañas que se han manejado, pena de muerte quieren manejar,
Bueno, interesante el tema del Zarco y esta cuestión del salteador y los plagiarios. No puedo dejar de pensar en la Constitución del 17, cuando se expide la Constitución que autorizaba la pena de muerte para algunos delitos. Algunos de esos delitos eran para el salteo, o sea, que podían ser castigados con pena de muerte, eran los de los plagiarios y los salteadores de camino, lo cual nos deja ver la importancia que tenían estas conductas en el México de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las campañas en las que decimos, bueno, no decimos, dicen pena de muerte para secuestradores? Bueno, que están diciendo, son tan peligrosos que hay que manejar una pena radical. No se consiguió la pena de muerte, se consiguió una pena hasta de 140 años, pero bueno, estamos siendo muy moderados. 140 años. ¿Y qué es lo que veíamos cuando íbamos incluso al cine? ¿Te acuerdan de los cineminutos del partido del Tucán? Del Partido Verde, por no decirlo de otra forma, que te decían, y aparte ni siquiera entendían, pero era una manipulación, es el uso del derecho penal para fines electorales. Yo recuerdo que era una escena en uno de esos cineminutos en los que estaba una familia y decían, están juzgando a la persona que te secuestró, y entonces le dicen, le impusieron 140 años de prisión y el señor descansó. ¿Por qué? Porque ya le impusieron 140 años de prisión al que lo había secuestrado. Lo cual lo único que te deja claro es que los del Partido Verde no habían leído la reforma, porque la sanción de 140 años era para un solo caso, y es cuando secuestrabas y matabas a la víctima. Entonces, si lo habían secuestrado y estaba vivo, pues no podían imponerle la pena de 140 años. Pero era la manipulación. Es decir, nosotros les estamos dando seguridad ante este enemigo y vamos a magnificar esa idea. El populismo penal, vamos a decirle, porque no nada más punitivo, también puede ser en otro sentido, nos llega con una idea de una amnistía. Vamos a dar una amnistía para generar paz. Bueno, es un discurso y hay que reconocer que en esa línea se ha mantenido el presidente con una idea pacificadora, una idea de concordia. Vamos a ver cómo funciona. Y sin embargo luego llega y dice, vamos a hacer una consulta para ver si juzgamos a los expresidentes. Y entonces viene otra vez una manipulación, porque entonces ellos son, los neoliberales son los que nos han metido en todos estos problemas, y es el uso de la amenaza penal para fines político-electorales. Esto es delicadísimo. Yo por eso aplaudo el que hayan querido participar en esta mesa, porque creo que ha sido muy enriquecedor hablar, primero, el fenómeno del populismo punitivo, y segundo, cómo lo ha manejado de alguna manera en tan apretado tiempo, y por eso es más meritorio, el derecho penal, la criminología, y cómo lo ha reflejado la literatura. Creo que sobre todo este último punto es muy de reconocer, porque no estamos tan acostumbrados en la facultad a ese análisis desde el punto de vista de la literatura. Sí estamos un poquito más acostumbrados a la disciplina jurídico-penal, por lo menos, quizá la criminológica la tenemos un poco descuidada, pero ha sido muy, muy enriquecedor. Yo en realidad les agradezco, creo que todos nos quedamos con muchas dudas, no porque vaya a haber sección de preguntas y respuestas, que sí la va a haber si quieren hacer alguna pregunta, sino inquietudes. Creo que todos nos podemos llevar con alguna inquietud sobre estas pláticas que nos han dado mucha información. Creo que tenemos que digerirla todavía y darle su justo nivel. Yo les agradezco mucho su asistencia y su atención. Tenemos espacio para una sesión de preguntas y respuestas, por si alguien tiene una duda para nuestros ponentes. Allá atrás y luego Renzo Picasso. No pensará con el barco mucho. Yo también soy hijo de una escuela que cita la Facultad de Derecho, que es la Facultad de Economía y posgrado, además. Pero sí, en la última